Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. En la continuación número 12, leíamos un poco de una llamada leyenda, no le han puesto, pero es historia. Como dice Sitchin, no son leyendas ni mitos, son historias que los europeos catalogan como leyenda, ¿no? Porque son de los indígenas de América. En esa parte, continuación número 12, hablábamos un poco de eso que se dice de la leyenda de Nainlap, un relato, ¿no? Que hace un cronista español, que sucedió en el sur, en América del Sur. Dice la llegada de unas canoas desde el este, hechas de juncos, que hubo un desembarco y según algunas versiones parece que fue por las costas de lo que hoy es Ecuador. Llegó. Dice Zecharia Sitchin que las leyendas de un desembarco prehistórico en la costa del Pacífico no se limitan a los pueblos mexicanos. Más al sur, los pueblos andinos conservaron recuerdos de similar naturaleza, de desembarcos relatados como leyendas. Una de ellas, la leyenda de Nain Lap, puede estar remitiéndonos al primer asentamiento de gente de otro lugar en aquellas costas de Sudamérica. Habla de la llegada de una gran flota de balsas de juncos. En la balsa que lideraba la flota había una piedra verde que podía pronunciar las palabras del Dios del pueblo, que daba indicaciones al jefe de los emigrantes, Nainlap, para llevarlos hasta la playa elegida. La deidad, ¿no?, que le llaman de dioses, la deidad, hablando a través del ídolo verde, instruyó posteriormente al pueblo en las artes de la agricultura, la construcción y la artesanía. La divinidad, o sea, uno de esos señores, los Anunnaki, llamados dioses por los terrestres, Nailab, entonces que llegó con una flota cruzando el Pacífico, pero en canoas de juncos, como lo demostró que es posible un navegador llamado Thor Heyerdahl, parece que era noruego, que hizo la travesía, ¿no? Salió de las costas de Ecuador o de Perú, me parece que fue, y en canoa de juncos, de esos que se usan en el lago Titicaca, los indígenas, y realmente llegó hasta allá, hasta Oceanía, las islas cerca de Filipinas, por ahí llegó para demostrar que la ruta sí es posible, se podía hacer. Entonces este Nailad, que hablaba a través de una piedra verde en su balsa, pues ya dijimos en esa lectura que era un micrófono, es tecnología de eso, de los Anunnaki. Y ese Nainlab, fíjese que no es coincidencia, ¿no? Ese Nainlab que se menciona, que guiaba la flota de balsas, fíjense lo que dice aquí el libro perdido de Enki, en las tablillas que fueron escritas más de 50.000 años atrás, quizás, o más de 100.000 años atrás. Fíjense lo que dice él que hizo Ninurta, el hijo de Enlil, que era el tutor de Caín, la gente que fueron traídas desde allá de Mesopotamia hasta acá a poblar estos lugares. Dice que cuando Marduk estaba ya casi conquistando el reinado, o sea, el poder ahí en Mesopotamia, Enlil le dice a Ninurta, mirando, reflexionando sobre ese hecho, dice, aquí no vamos a poder quedarnos porque Marduk va a tomar el poder. Entonces él le dice a su hijo, vete y encuentra a los descendientes de Caín, prepara con ellos tus propios dominios. Lo está mandando acá a América, y en especial
América del Sur, donde estaban los dominios de Ninurta, ahí, Tiwanaku era el centro de esos dominios, para que preparara acá una plataforma de aterrizaje parecida con la que tenía en Lila ya en Baalbek, porque eso no era seguro de que se pudiera resistir al avance que tenía Marduk con un ejército de terrestres. Y también aquella que estaba en el espacio puerto en la península del Sinaí estaba en peligro de ser tomada por Marduk y sus seguidores. Entonces, en Lili y Ninurta van a quedar sin nada. Son los puntos estratégicos del centro del poder. Entonces Lil lo manda aquí, vete, encuentra a los descendientes de Caín, que ya miles de años atrás Ninurta había traído a Caín aquí con la genética modificada, que no le naciera barba, con la sangre tipo O, y Caín se desarrolló aquí con sus descendientes, que son los indígenas nativos de América Latina, que no le crece la barba. Entonces cuando Enlil manda a Ninurta, dice, vete encuentra a los descendientes de Caín, prepara con ellos tus propios dominios allá, aquí en América, porque aquí esto lo va a tomar Marduk y sus terrestres. Y fíjense lo que viene ahora, relacionado con esa lectura de tal leyenda de Nainlat ahí en Sudamérica. Dice, Ninurta fue al otro lado de la tierra, encontró a los descendientes de Caín, o sea, otro lado de la tierra, es aquí el continente americano. Encontró a los descendientes de Caín, les enseñó cómo hacer herramientas e interpretar música, les mostró las técnicas de la minería y a fundir y refinar metales. Les mostró cómo construir embarcaciones de madera de balsa. Les guió para que cruzaran un gran mar. Señores, es lo mismo de la leyenda de Nainlab. Nainlab viene dirigiendo las barcas que vienen, las balsas de junco que vienen detrás de él, hechas de juncos, de esos que utilizaban los Anunnaki, ahí le enseñaron al terrestre en Mesopotamia, en los pantanos, lo que hoy es Irak por ahí, y que se usan en el lago Titicaca, donde era la residencia de Ninurta y Enlil, los nuevos dominios. Nailá es Ninurta, que los viene guiando para que cruzaran un gran mar, el Pacífico. Y esa piedra verde, como ya dije, era simplemente la tecnología, el micrófono con que Ninurta se comunicaba con alguien que estaba en una nave aérea, guiando esa era la llamada divinidad. Era Ninurta, porque después dice que después que desembarcan, después de un tiempo en que fíjense, Nailá le enseña a fundir minerales, a la minería, y varias técnicas, le enseña astronomía, matemática, los instruye, y dice que Nailá después regresa de nuevo. Dice, se le dieron alas, o sea, el tipo está volviendo en una nave aérea que lo está llevando de vuelta. Dice, Nailá fue al lugar donde desembarcaron las balsas, ahí en las costas del océano, y se le dieron alas y se fue de nuevo para no volver más. O sea, toma su nave y se regresa ya de donde él vino. Había cumplido su misión. Nainlab, Ninurta, no es coincidencia. Es el mismo personaje, el Anunnaki viene. Y eso está en la memoria de los indígenas de Sudamérica, ¿no? El gran protector, el gran guía, el gran maestro. De Nainlab es Ninurta. Para los historiadores, hay muchas teorías ya vacías que han sido descartadas de que esas balsas llegaron fue desde México. Eso quedó descartado. Viene desde el este, migraciones, viene cruzando el gran mar, fíjese. Les mostró cómo construir embarcaciones de madera de balsa y les guió para que cruzaran un gran mar. En las tablillas sumerias, más de 100.000 años atrás, escritos, antes de que estos indígenas le contaran a un español esa llamada leyenda del Nailab y la inmigración que llegó,
por el este y que según algunas teorías desembarcó ahí en lo que hoy es las costas de Perú. Eso es un dato importantísimo que lo recalco para que veamos cómo la relación que hay entre las culturas de acá y las culturas de Medio Oriente, porque una relación directa, porque son los mismos personajes, los Anunnaki, la gente del planeta Nibiru, que tiene el planeta entero como su propiedad, su misión, y civiliza al terrestre, lo lleva aquí y allá, les enseña cosas. Entonces estas leyendas nos hablan de ellos, los aztecas, los mayas, aquí en el sur, ¿ven? Los incas, Caín. Entonces, son relatos que tienen más de 2000 años y que están en la memoria de nuestros pueblos. Entonces, es interesante leer estos libros de Secharia Sitchin porque a uno ve la relación directa, ¿no? Las tablillas de más de 100.000 años atrás mencionan el mismo hecho, ¿no? Nailab es Ninurta, guiándolos para que cruzaran un gran mar en balsas. Y llega, los instruye por un tiempo, les ayuda a crear reinos, y después Nailab va al mismo lugar de la playa, se le dan alas, dice, o sea, una manera del terrestre decir, se fue por el aire, volvió. Alguien lo procuró en su nave y se lo llevó de nuevo, se fue de nuevo. Entonces seguimos ahora con la lectura número 14, donde se está hablando de estas grandes estructuras que hay en México. Estructuras de Teotihuacán, decíamos, estaban fundando grandes centros ceremoniales por todo México. Los europeos tienen un problema con estas cuestiones de la arqueología, ¿no? Ellos tienen como unos esquemas fijos que se lo han transmitido a las escuelas de arqueología de aquí de América Latina también, y lo repiten. Todo lo antiguo ellos lo remiten a cuestiones religiosas, a rituales religiosos, y limitan el trabajo arqueológico. No, tenía que ser cosas de ceremonias religiosas o cuestiones de dioses. Entonces se limitan mucho, hay que ir más allá de eso. Y sigue diciendo Sitchin, Teotihuacán experimentó varias fases de desarrollo y sus pirámides revelan evidencias de unas estructuras internas más antiguas. Evidencias de estructuras internas más antiguas, que no se sabe la datación, o sea, la fecha. Algunos expertos leen en las ruinas un relato que pudo comenzar hace 6.000 años, en el cuarto milenio antes de Cristo, o sea, 4.000 años antes de Cristo. Esto se ajustaría ciertamente a las leyendas aztecas que dicen que este lugar de los dioses ya existía en el cuarto sol. Después, cuando tuvo lugar el día de la oscuridad hacia el 1400 a.C., las dos grandes pirámides se levantaron hasta sus monumentales tamaños. Pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, ahí en México. La pirámide de la Luna se eleva en el extremo norte de este centro ceremonial. Ya Teotihuacán al inicio fue una ciudad de ellos, llamados dioses por los terrestres, los Anunnaki de Nibiru. La pirámide de la Luna se eleva en el extremo norte de este centro ceremonial, flanqueada por estructuras auxiliares más pequeñas, levantándose sobre una gran plaza. Desde esta plaza, una amplia avenida discurre en dirección sur hasta donde alcanza la vista, o sea, va lejísimo, kilómetros casi. Una amplia avenida bien está flanqueada, dice. La avenida también está flanqueada por santuarios, templos y otras estructuras de perfil bajo que se cree que pudieron ser tumbas. En consecuencia, a esta avenida se le dio el nombre de la Calzada de los Muertos. A unos 600 metros en dirección sur se llega a la Pirámide del Sol, que se eleva en el lado oriental de la calzada.
más allá de una plaza y de una serie de santuarios y otras estructuras, pasando la pirámide del Sol y otros 300 metros más al sur, se llega a la Ciudadela, un cuadrángulo que en su lado oriental tiene la tercera pirámide de Teotihuacán, la llamada pirámide de Quetzalcóatl, Tehuti, el dios Tot en Egipto, Ningishida en Sumeria, el creador del terrestre primitivo con genética junto con su padre Enkisu y la media hermana de Enki-Nigmat, gente con un ciclo de vida de 300.000 años y más, que no es nada extraño, ya expliqué, porque tiene relación con la vuelta de su planeta alrededor del Sol. Pirámide de Quetzalcóatl, dice. Ahora sabemos que frente a la Ciudadela, al otro lado de la calzada de los muertos, existió un cuadrángulo similar que hacía las veces de centro laico, administrativo y comercial. La calzada continúa después más hacia el sur. El proyecto de planificación de Teotihuacán, dirigido por René Millón en la década del 1960, dejó sentado que esta calzada norte-sur se extendía a lo largo de casi 8 kilómetros, más larga que la más grande de las pistas de aterrizaje de los modernos aeropuertos. Interesante ese dato, ¿eh? A pesar de su notable longitud, esta amplia avenida discurre recta como una flecha, toda una hazaña tecnológica en cualquier época. Oye lo que dice Sitchin, toda una hazaña tecnológica. ¿Quién le enseñó tecnología a esos terrestres descendientes de Caín? Ninurta, Nine Lab. Un eje este-oeste perpendicular a la calzada norte-sur se extendía al este desde la ciudadanía desde la Ciudadela y al oeste desde el cuadrángulo administrativo. Los miembros del proyecto de planificación de Teotihuacán se encontraron al sur de la pirámide del Sol una señal cincelada hecha con cinceles en la piedra, en las rocas con la forma de una cruz. Y los españoles piensan que le trajeron la cruz. Ya eso estaba aquí, ese símbolo, más antiguo que el de los cristianos, símbolo de la cruz, el planeta Nibiru. Dice, con la forma de una cruz en el interior de dos círculos concéntricos, una señal similar se encontró unos 3 kilómetros más al oeste, en la ladera de una montaña. Una línea que conectara a simple vista las dos señales indicaría precisamente la dirección del eje este-oeste, y los otros brazos de las cruces se corresponderían con la orientación del eje norte-sur. Los investigadores concluyeron que habían encontrado las señales utilizadas por los constructores de la ciudad. Sin embargo, no ofrecieron ninguna teoría para explicar de qué medios se valieron en la antigüedad para trazar realmente la línea entre dos puntos tan distantes entre sí. Los expertos no entienden la tecnología antigua, no consiguen adaptarse y aceptar lo que dicen las tablillas, ¿no? Los Anunnaki, con millones de años más avanzados que nosotros en tecnología, la usaron 200.000 años atrás, 100.000 años atrás, 50.000 años atrás, para ayudarnos en este continente, los descendientes de Caín, y seguir civilizándolos. Y creemos que continúan. Cada vez que su planeta pasa por el sistema solar, cada 3.600 años nos dan un empujón. Eso lo comandó Anu. Denle la civilización al terrestre. Eso lo mandó después del diluvio. Denle la civilización al terrestre y después váyanse, vuelvan a Nibiru. Pero usando el tiempo de ellos, no el nuestro. Entonces, 3.600 años para ellos es un año de vida. Para ellos el proceso continúa y nosotros lo seguimos viendo de generación en generación. ¿Cuántas generaciones nuestras no pasan en 3.600 años? Pero para ellos es un poco tiempo. Entonces nos van civilizando a su ritmo.
¿sí? Ya estamos enviando naves a otros planetas. ¿Sí? Y ellos nos están mostrando el camino que ellos mismos hicieron cuando estaban aquí. Vinieron de allá en sus naves, iban de aquí a allá, y el terrestre sigue esa misma ruta de los llamados dioses, los Anunnaki de Nibiru. Sigue diciendo Sitchin, hablando de estas estructuras ahí en Teotihuacán, dice, por diversos motivos es evidente que el centro ceremonial había sido orientado y establecido de forma deliberada. El primero de ellos es que el río San Juan, que fluye por el valle de Teotihuacán, fue desviado en el punto en el que cruza el centro ceremonial a través de canales artificiales, tecnología hidráulica de los Anunnaki, pasándosela al terrestre. A través de canales artificiales se desvía el río que iba hacia la ciudadela y al cuadrángulo que se abre enfrente, para hacerlo exactamente paralelo al eje este-oeste, y después con dos ángulos rectos exactos, geometría, hacerlo girar a lo largo de la avenida que lleva al oeste, ingeniería hidráulica. El segundo hecho que indica una orientación deliberada es que ninguno de los dos ejes está señalando a los puntos cardinales, sino que están ligeramente desviados hacia el sudeste en 15 grados y medio. Los estudios demuestran que esto no fue accidental, que no se debió a un error de cálculos de los antiguos constructores. Un escritor llamado A.F. Aveni, dice, Astronomía en la antigua Mesoamérica, llama a esto orientación sagrada, porque viene ¿de quién? De ellos, de los llamados dioses. ¿Ven? Orientación sagrada, orientación divina. Refiriéndose a eso, que le metieron al terrestre en la cabeza engañosamente que eran dioses, y por miles de años el terrestre se creyó el cuento y le llamaba así. Al principio le llamaba los señores, antes del diluvio. Después ellos, para controlarnos, se crean la cuestión de se hacen llamar de dioses y todo lo que conlleva esa ideología que ellos crearon, las religiones. Sigue diciendo Sitchin entonces, que ese señor escritor, que A.F. Aveni, que escribió Astronomía en la antigua Mesoamérica, llama a esto orientación sagrada y señala que centros ceremoniales posteriores, como el de Tula y otros aún más lejanos, respetaron esta orientación, o sea, estos planos, aunque no tuviera sentido en sus ubicaciones y en la época en la que se construyeron. La conclusión de sus investigaciones de este tal Aveni, fue que en Teotihuacán en el momento de su construcción, la orientación se trazó para permitir la observación del cielo en determinadas fechas claves del calendario. Lo hacían los Anunnaki, se guiaban por las orientaciones, por las constelaciones, arquitectura astronómica, matemática astronómica, esa tecnología la tienen ellos, nos la pasan a nosotros. Construcciones que se guían por las constelaciones, la ubicación de esas estrellas en las constelaciones. Así se construían ciudades, pirámides, monumentos acá. Aquí todavía estamos atrasadísimos. No conseguimos construir edificios que tomen en cuenta los temblores de tierra. Entonces todo se cae cuando tiembla la tierra. Ya, todavía estamos atrasadísimos a nivel de tecnología. Esta gente, los indígenas descendientes de Caín, estaban más avanzados que nosotros porque tenían una educación tecnológica que llegaba directo de estos señores. Una orientación divina, llámese a ver, o sea, viene de ellos. Un personaje llamado Celia Nuptal, una mujer, en un estudio entregado
durante el 22º Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Roma en 1926, sugirió que la orientación estaba ajustada al paso del Sol por el cenit del observador, que tiene lugar 2 veces al año, cuando el Sol parece moverse de norte a sur y viceversa. Si estas observaciones celestiales eran el objetivo de las pirámides, su forma definitiva, pirámides escalonadas dotadas de escalinatas que llevan a unos supuestos templos de observación en la plataforma superior, tendría pleno sentido. Sin embargo, dado que existen fuertes evidencias que sugieren que lo que nosotros vemos ahora son las capas externas más tardías de las 2 pirámides principales, y tal como las recompusieron arbitrariamente los arqueólogos, además, no se puede afirmar con seguridad que el objetivo original de estas pirámides no fuera otro diferente. La posibilidad, incluso la probabilidad de que las escalinatas fueran un añadido posterior, nos viene sugerida por el hecho de que el primer tramo de la gran escalinata de la pirámide del Sol está ladeado y mal alineado con la orientación de la pirámide. De las 3 pirámides de Teotihuacán, la más pequeña es la pirámide de Quetzalcóatl, en la Ciudadela. Un añadido posterior fue excavado parcialmente para revelar la pirámide escalonada original. La fachada, en parte al descubierto, muestra esculturas decorativas en las que el símbolo de la serpiente de Quetzalcóatl, la serpiente que hay en las pirámides esas ahí, escalonada, es simbolizando la nave de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la nave aérea de Quetzalcóatl, de Nigisida, de todo, Tehuti, en Egipto. Por eso las cabezas de serpiente, señalando la nave de él, en las que el símbolo de la serpiente de Quetzalcóatl se alterna con el estilizado rostro de Tlaloc contra un fondo de aguas onduladas. Esta pirámide se atribuye a época tolteca y es parecida a otras muchas de México. Por el contrario, las 2 pirámides más grandes no tienen ningún tipo de decoración. Son de diferente tamaño y forma y destacan por su grandeza y antigüedad. En todo esto se parecen a las 2 grandes pirámides de Gizeh en Egipto. ¿Ves la relación de aquí a allá? Las últimas pirámides de Egipto fueron construidas por los faraones, dicen muchos, por los Anunnaki, para servir de orientación a las naves que vienen desde el espacio. Dice que fueron construidas por los dioses, las pirámides de Gizeh en Egipto, las 3 grandes pirámides. Y los terrestres, por miles de años después, los reyes intentaron copiar, pero no pudieron, no tenían la tecnología. Entonces hicieron unas piramiditas pequeñas ahí que con el tiempo la arena y el viento las fueron destruyendo y que les servían como tumbas. Pero nunca pudieron emular, ni nadie hasta el día de hoy, la construcción de las 3 grandes pirámides de Egipto. ¿Qué tecnología de ellos? Muy avanzada, millones de años más avanzada que la nuestra. Sigue diciendo, quizás ocurriera lo mismo en Teotihuacán, mientras que las pirámides de Gizeh en Egipto fueron construidas por los dioses. Quizás ocurriera lo mismo en Teotihuacán, en cuyo caso las evidencias arqueológicas avalarían las leyendas de cómo surgieron la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. O sea, Sicharia Sitchin nos está diciendo, así como dicen las leyendas que las 3 pirámides de Egipto fueron construidas por los dioses, o sea, por los Anunnaki. Y está en las tablillas de 200.000 años atrás, en el libro perdido de Enki lo leímos. Como Nigisida, que es Quetzalcóatl, que es Thoth en Egipto, Tehuti, un gran arquitecto, un sabedor, el medidor, que tiene la cinta de medir, arquitectura.
con una sabiduría enorme heredada de su padre Enki, construye las 3 pirámides. Y en honor, ¿por qué 3? Y hay una pequeña, porque dicen las tablillas que leímos en el libro perdido de Enki, la más pequeña, la tercera era simplemente una maqueta, exactamente como hace el arquitecto hoy cuando va a construir algo, un edificio. Le presenta una maqueta al dueño del edificio. Mira, esto va a quedar así, la calle va a estar allá, aquí va a estar una piscina, aquí va a estar un jardín, aquí va a pasar tres calles. Si tú quieres cambiar algo, aquí lo puedes hacer en esta maqueta. Exactamente, copiamos el mismo estilo que Quetzalcóatl o Nincida o Tehuti. Es de ellos que nos viene todo y seguimos el camino de ellos. Pero eso dice Enki, ¿no? En el pasado está el futuro. Y no solamente esos niveles, a niveles de guerra, de paz, de esfuerzo por un mundo mejor. Vamos detrás de ellos, siguiendo lo que ellos nos enseñaron. Dice, sigue diciendo Sitchin entonces, que las pirámides de Gizeh fueron construidas por los llamados dioses y que pudo pasar lo mismo aquí también en Teotihuacán con esas pirámides que se está analizando. La de Quetzalcóatl, la de la luna y la del sol. Tecnología de ellos. Y que con miles de pasos, miles de años ha sido como modificadas un poco, pero siguiendo unos planos originales. Dice, de las 3 pirámides de Teotihuacán, la más pequeña es la pirámide de Quetzalcóatl en la ciudadela. Un añadido posterior fue excavado, parcialmente para revelar la pirámide escalonada original. La fachada, en parte al descubierto, muestra esculturas decorativas en las que el símbolo de la serpiente de Quetzalcóatl se alterna con el estilizado rostro del llamado Dios, uno de ellos, Tlaloc, contra un fondo de aguas onduladas. Aguas onduladas, la misma forma de la serpiente emplumada, la nave, que se eleva y deja una estela de humo que el viento va deformando y parece una serpiente que vuela, por eso emplumada. Esta pirámide se atribuye a época tolteca y es parecida a otras muchas de México. Se atribuye, pero no hay seguridad de que sea de la época de los toltecas. Por el contrario, las 2 pirámides más grandes no tienen ningún tipo de decoración, la del Sol y de la Luna, igual que la de, como lo tiene la de Quetzalcóatl. Son de diferente tamaño y forma. Aunque con el fin de permitirse su uso como observatorios, las 2 grandes pirámides de Teotihuacán se construyeron como pirámides escalonadas coronadas con plataformas y dotadas de escalinatas. Dice, quizás con el fin de permitir su uso como observatorios astronómicos. En las tablillas vemos cómo cuando Marduk quería tomar el poder decía, allá en Mesopotamia, el poder que tenía Enlil de comandante en jefe aquí en la Tierra, o sea, ser el jefe del planeta. Marduk, Nincida, que es Quetzalcóatl aquí en América, se dedicó a ir por todo el planeta a mostrarle a los terrestres, levantando laboratorios de observación y mostrándole a los terrestres que no era la época del carnero todavía. El sol no estaba saliendo por Aries todavía, seguía saliendo en la estación de Leo. Entonces construyó observatorios astronómicos por todo el planeta. Entonces siguen apareciendo esos observatorios, las ruinas, en todo el planeta. Unos círculos y un centro para medir por dónde estaba la constelación, la salida del sol. Todos coinciden en lo mismo. Eran círculos de piedras en todos los continentes para determinar la salida del sol por dónde era. No es la época de Marduk. El sol está saliendo en Leo todavía. No está saliendo en Aries, en la estación de Aries. Lo dicen las tablillas. Ahí se explica tantos círculos alrededor del mundo y son lo mismo, la misma estructura. Le sigue diciendo Sitchin, hablando de estas construcciones,
que hay una gran coincidencia, ¿no?, entre, aunque con el fin de permitir su uso como observatorios, las dos grandes pirámides de Teotihuacán, del Sol y de la Luna, se construyeron como pirámides escalonadas, coronadas con plataformas y dotadas de escalinatas, al igual que los sigurat mesopotámicos, la residencia de los Anunnaki, ¿eh?, en forma de pirámides escalonadas de 7 pisos. Entonces se repite la misma arquitectura aquí también, porque son ellos con los mismos planos arquitectónicos acá. No hay duda de que su arquitecto estaba familiarizado con las pirámides de Gizeh en Egipto, el arquitecto de las pirámides del Sol y de la Luna. Y excepto en lo relativo a su forma exterior, emuló la singularidad de las pirámides de Gizeh en Egipto. Las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán emulan la de Gizeh. Y el mismo arquitecto, Ningisida, es Alcoal, emuló la singularidad de las pirámides de Gizeh. Una sorprendente similitud, aunque la segunda pirámide de Gizeh es un poco más baja que la gran pirámide, sus ápices están a la misma altura, o sea, una es más grande que la otra, pero las dos puntas donde termina arriba están al mismo nivel. Lo que muda, lo que cambia es la base, pero están al mismo nivel encima. La tercera, como le dije, es una maqueta, es pequeñita. Y simplemente fue una maqueta para corregir los ángulos geométricos de las dos grandes que se iban a usar y que llegaron a usarse como balizas que le decían a las naves que venían desde Nibiru o de Marte. Aquí está el momento, el punto donde tienen que ir aterrizando. Lo iba guiando. Entonces, las dos grandes pirámides, una parece más pequeña que la otra, pero las puntas, las dos puntas están al mismo nivel encima. En lo que cambia es la base. Sigue diciendo Sitchin entonces. La segunda pirámide de Gizeh es un poco más baja que la gran pirámide. Sus ápices están a la misma altura, por encima del nivel del mar, debido a que la segunda pirámide se construyó sobre un terreno un poco más alto que la primera. ¿Ven? La diferencia está en la base. La segunda pirámide se construyó sobre un terreno un poco más alto, y lo mismo ocurre en Teotihuacán. Se repite el mismo esquema. ¿Ven qué maravilla de esto? Se repite el mismo esquema en Teotihuacán, donde la pirámide de la Luna, más pequeña, está construida sobre un terreno que está 9 metros más alto que el de la pirámide del Sol, dando a las dos cúspides, a las dos puntas de la pirámide encima, la misma altura sobre el nivel del mar, exactamente, el mismo esquema que usó ese arquitecto en Egipto, Ningisida, según las tablillas sumerias, 200.000 años atrás, ¿no? Fue él que hizo los planos, el gran arquitecto, el medidor, como aparece en Egipto con una cinta de medir, el gran medidor se le llamaba, el dios Tot, Tehuti. Arquitectura divina. ¿Ven las coincidencias? Las similitudes son especialmente obvias entre las dos grandes pirámides. Ambas se construyeron sobre plataformas artificiales. La medida de sus lados es casi la misma, alrededor de 230 metros en Gizeh y alrededor de 227 en Teotihuacán. Solo 3 metros de diferencia. Y esta última, la de Teotihuacán, encajaría limpiamente dentro de la primera, de la de Egipto, más grande. Aunque estas similitudes y correspondencias nos hablen de un vínculo oculto entre los dos grupos de pirámides, no hay que ignorar la existencia de ciertas y considerables diferencias. La gran pirámide de Gizeh se construyó con grandes bloques de piedra cuidadosamente tallados, acoplados y encajados sin utilizar argamasa. Acoplar y encajar
piedras de toneladas de peso sin argamasa, como diríamos hoy, sin cemento que las una. Tecnología de ellos, de los dioses, alrededor del mundo, en Rusia, en los Andes, en México, en Asia, la tecnología de los Anunnaki. Piedras que están tan bien encajadas, que no entra una aguja en medio de dos de ellas. Es increíble, ¿no? Entonces no hay nada extraño, porque es la misma tecnología, son los mismos arquitectos construyendo cosas en diferentes partes del planeta, señores. La tecnología está tan avanzada que hoy todavía actualmente no la podemos copiar. Sigue diciendo Sitchin entonces que hablando del acoplamiento de las grandes piedras de toneladas de peso sin argamasa, con un peso total de 7 millones de toneladas, y con una masa de más de 2.600 millones de metros cúbicos. La pirámide del Sol se construyó con ladrillos de barro, adobe, guijarros y gravilla, dentro de una funda de toscas piedras y estuco, con una masa total de solo 283.000 metros cúbicos. La pirámide de Gizeh tiene un complejo interior de corredores, porque era para otro fin, baliza, para indicarle a las naves que venían desde el espacio. Entonces tenían instrumentos adentro que mandaban un rayo de luz y se veía del espacio. Las naves lo veían, allá está el punto de aterrizaje, donde está ese haz de luz que sube desde la superficie de la Tierra. Lo veían allá en el espacio, subía. La tecnología de ellos, una energía muy fuerte que mandaba. Todos esos aparatos que estaban en la pirámide de Gizeh los sacó Ninurta cuando invadió la pirámide donde se estaba refugiando Marduk. Lo venció. Y después que perdonaron a Marduk, dice, no lo vamos a matar. Entonces le dieron, la condena fue el exilio. Entonces Ninurta entró en la pirámide como vencedor. Sacó todos esos aparatos que habían para guiar las naves, y algunos eran radioactivos. Algunos los destruyó y otros se los llevó allá a Mesopotamia, en el centro de poder que tenía su padre Enlil. Pues, es como las dos pirámides, aunque sean grandes, tienen un fin distinto. La pirámide del Sol se construyó con ladrillos. La pirámide de Gizeh tiene un complejo interior de corredores, galerías y cámaras de intrincada y precisa construcción. Cámaras interiores. Galerías interiores. La pirámide de Teotihuacán no parece tener estas estructuras interiores. La de Gizeh se eleva hasta una altura de 146 metros. La pirámide del Sol, incluido el antiguo templo superior, solo 76 metros. La gran pirámide tiene 4 lados triangulares que surgen con el difícil ángulo de 52 grados. Las dos de Teotihuacán están compuestas de niveles que descansan uno sobre otro, con lados que se inclinan hacia adentro para guardar la estabilidad, comenzando con una inclinación de 43.5 grados. Matemática en la arqueología antigua más avanzada que nosotros. Estas son diferencias significativas entre las dos grandes pirámides del Sol, ahí en Teotihuacán, y la gran pirámide de Gizeh en Egipto. Estas son diferencias significativas que reflejan las diferentes épocas y objetivos. Cada una fue levantada para un objetivo distinto. Y objetivos de cada grupo de pirámides. Pero en esta última diferencia se encuentra hasta ahora ignorada por todos los investigadores anteriores la clave para la solución de algunos enigmas. Es lo que dice Sitchin, cuestionando a esos investigadores. Y estas son dos diferencias significativas, el tamaño y los grados entre la de Gizeh y esta del Sol.
Estas son diferencias significativas que reflejan las diferentes épocas y objetivos de cada grupo de pirámides. Pero en esta última diferencia se encuentra, hasta ahora ignorada por todos los investigadores anteriores, la clave para la solución de algunos enigmas en esta última diferencia de grados, inclinación entre la de Egipto y la del Sol. No han tenido en cuenta porque no hacen la relación, no hacen la relación con las informaciones de las tablillas que nos dan las pirámides de Egipto y las que son aquí. Ellos no creen que esa gente vinieron aquí, civilizaron igual que hicieron Mesopotamia en otras partes del mundo. Son tercos y desinforman con esas malas informaciones que ellos mismos tienen. Porque muchos de esos investigadores actuales de esa arqueología que hay están controlados por instituciones europeas y estadounidenses para no decir todo lo que saben y para desmentir la realidad. Se consiguen unas momias en Perú y dicen, no, esos son inventos de yeso. Esas momias son muy recientes, eso no tiene nada que ver con vida extraterrestre o otra cultura, nada. Alguien las inventó y las colocó. No creen nada, es una falta de respeto enorme a las culturas antiguas de otros países, ¿no? Para desinformar completamente y desestimar. Es horrible lo que hacen esa gente pero se le está acabando la mentira que tiene pies cortos, ¿no? La gente va avanzando, el terrestre va avanzando en conocimiento. Van surgiendo nuevos estudiosos y nuevos expertos con otra mentalidad, que descubren la realidad. Y aunque no la publiquen en las grandes revistas internacionales controladas por los europeos y estadounidenses, revistas de arqueología y de descubrimientos, se van difundiendo por internet y por otros canales. La gente va viendo otra realidad. Entonces sigue diciendo Sitchin, el más que empinado ángulo de 52 grados se consiguió en Egipto solo en las pirámides de Gizeh, que ni fueron construidas por los llamados faraones Keops o Kepu, por faraón, eran faraones africanos con rastros negros, descendientes de Anunnakis ahí en Egipto, descendientes de los descendientes de Marduk, que eran sus dominios ahí en Egipto, Sudán y esas regiones, ¿no? Él entregó esos dominios a sus hijos Asari y Satu, Osiris y Set. Ese Keops, se ve en el rostro de él, rostro africano, característica de la raza africana. Entonces, muchos teóricos europeos y estadounidenses han inventado esa mentira, esa teoría mentirosa, ¿no? Que las pirámides fueron construidas para las tumbas, para hacer tumbas de reyes. En ninguna de las tres pirámides se consiguió hasta el día de hoy un esqueleto, una tumba. Hubo un inglés, un fraudulento que quiso hacerlo. Metió un ataúd antiguo e invitó a muchos a que fueran a verlo, antropólogos europeos y otros, para que vieran que él había descubierto que era cierta la teoría de que eran tumbas antiguas. Uno de los que lo ayudó después denunció en una carta escondida, fue él que metió ese ataúd. Ahí no había ningún ataúd en esas pirámides, porque no eran para eso. Las que eran para tumba fueron las que construyeron los faraones, que con el tiempo se fueron cayendo a pedazos. El viento y la arena se la llevaron, porque no tienen la misma tecnología de las tres grandes pirámides. Sigue diciéndonos Sitchin, el más que empinado ángulo de 52 grados se consiguió en Egipto solo en las pirámides de Gizeh, en ninguna otra más, que ni fueron construidas por Keops, el faraón Keops, ni por ningún otro faraón, como yo demostré en libros previos escritos, dice Sitchin, las crónicas de la tierra, sino que fueron construidas por los dioses del Antiguo Oriente Próximo. En las tablillas sumerias, en el libro perdido de Enki, se dice cómo Ninmah, después que fueron todos los Anunnaki a inaugurar las tres grandes pirámides diseñadas por Ningisida, fue un espectáculo, fue una fiesta.
y que ella decía como en un poema que escribió Nigmac, aquella que creó al primer terrestre, el media hermana de Enki, decía que era una construcción, que era una tecnología incomprensible para el terrestre, porque es tecnología de ellos, el terrestre no tiene esa capacidad tecnológica de construirla hasta el día de hoy. Ella misma lo decía en un poema, ¿no? Pirámides construidas con una tecnología incomprensible para el terrestre, esta grandeza de construcción. Dice Sitchin entonces, como demostré en libros previos de la colección que he escrito llamada Las Crónicas de la Tierra, fue esta pirámide de Gizeh. Estas tres pirámides fueron construidas por los dioses del Antiguo Oriente como balizas para el aterrizaje en su espacio puerto de la península del Sinaí. Las balizas, hoy en los aeropuertos se usan luces. Cuando usted viaja en avión y va descendiendo en el aeropuerto, lo primero que el piloto ve allá, que lo guía para saber a dónde va a descender y en qué pista tiene que descender el avión para no estrellarse, lo primero que ve son las balizas hechas de muchas lucecitas moradas a veces, que van en línea recta, y él ve desde arriba esas luces moradas, y ya sabe que esa es la pista donde él tiene que aterrizar. Esa era la función de las tres grandes pirámides, pero no para aviones, sino para naves que venían del espacio, que podían ver la luz que le emitían la punta de la pirámide allá. Dice, aquí es el lugar donde comenzamos a descender. Era para eso, como lo demostró el mismo Sitchin. Él dice, como yo lo demostré en mis libros anteriores, eran balizas para el aterrizaje en su espaciopuerto de la península del Sinaí. El resto de pirámides egipcias menores, pirámides menores más pequeñas, deterioradas o destruidas por el paso del tiempo, sí fueron construidas por los faraones, milenios más tarde, o sea, miles de años más tarde, intentando emular la escalera al cielo, o sea, las pirámides, tres grandes pirámides, le llaman la escalera al cielo, de los dioses. Pero ninguno de los faraones consiguió el ángulo perfecto de 52 grados en esas pirámides pequeñas que construyeron para sepulcros. No consiguieron imitar la matemática astronómica de los Anunnaki, la geometría astronómica de los Anunnaki. No consiguieron imitarla. El difícil ángulo de 52 grados, ángulo perfecto. Y cada vez que lo intentaron, el intento terminó en catástrofe, se le derrumbaba las pirámides, intentando buscar ese ángulo de los dioses, la tecnología de ellos. La lección quedó aprendida cuando el faraón Snefru, hacia el 2650 a.C., se agarró a la gloria de los monumentos. Ese faraón, en un brillante análisis de los ancestrales acontecimientos, un escritor llamado K. Mendelssohn, que escribió una obra sobre las pirámides, sugirió que los arquitectos de Snefru, de ese faraón, estaban construyendo su segunda pirámide en Dashur, una ciudad de esa región ahí de Egipto, cuando la primera construida en Maidún con los 52 grados de ángulo se les cayó. No pudieron imitar aquel tipo de tecnología en la construcción. Se les derrumbó la pirámide. Entonces los arquitectos cambiaron a toda prisa el ángulo de las pirámides de Dashur, que estaba a mitad de construcción, hasta los 43.5 grados, dándole a la pirámide la forma. Y así el nombre de la pirámide curva, porque no consiguieron el ángulo perfecto de 52 grados, que sí lo usaba Nijisida, Quetzalcóatl. Empeñado aún en dejar tras de sí una verdadera pirámide, el faraón Snefru se puso a construir una tercera en sus cercanías. Se le llamó la pirámide roja por el color de sus piedras, y se levanta con un ángulo seguro de 43 grados y medio. No consigue el de 52, pero quedan como feas cuando se hacen.
Pero en esta retirada hasta la seguridad de los 43.5 grados, los arquitectos del faraón Snefru habían recurrido de hecho a la decisión que tomara el faraón Zoser más de un siglo antes, hacia el 2700 a.C. Su pirámide, la más antigua de las faraónicas, de las pirámides que hicieron esos faraones, que aún sigue en pie en Saqqara, una región en Egipto, era una pirámide escalonada que se elevaba en 6 niveles, con un accesible ángulo de 43.5 grados. ¿Es solo una coincidencia que la pirámide del Sol y la gran pirámide de Gizeh tengan las mismas medidas de base? Quizás es solo por casualidad que el ángulo exacto de 43.5 grados que adoptara el faraón Zoser y perfeccionar en su pirámide escalonada fuera el mismo seguido en Teotihuacán. Dice Sitchin, lo dudamos. Mientras que un arquitecto no muy sofisticado podría conseguir un ángulo poco inclinado, digamos de 45 grados, simplemente dividiendo en dos un ángulo recto, 90 grados. El ángulo de 43.5 grados se obtuvo en Egipto a través de una sofisticada adaptación del número pi, alrededor de 3.1416, que es la relación de la circunferencia de un círculo con su diámetro, el pi, para los que estudiaron la física en la primaria y en la secundaria, entenderán lo que se está hablando. Vamos a dejar un poco por acá, ¿no? Estas lecturas son un poco complicadas para la gente sencilla porque hablan de arquitectura, de los dioses queriendo ser imitados por los terrestres, habla de astronomía relacionada con la arquitectura, entonces no es un lenguaje un poco difícil esta parte de esta lectura. Entonces es fácil de entender esa dificultad. Entonces en la próxima lectura seguimos. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.